buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien y antes que nada, en el nombre de Acrivis y Acrimed, les agradecemos su participación y el tiempo que están dedicando para compartir un poco de conocimiento con nosotros. Vamos a dar inicio al seminario. ¿Sí? La temática de este seminario es validación de llenado aséptico. Y se divide en dos partes. La primera va a ser más de índole conceptual, y en la segunda parte la idea es abordar casos prácticos y un poquito más de diseño e investigación, ¿sí? Investigación de fallas. Pero bueno, para eso necesitamos primero los conceptos. Antes de iniciarles, les voy a recordar si es posible que puedan silenciar sus micrófonos para que no haya interferencia durante digamos, el transcurso de las diapositivas. Y recuerdo que el seminario está siendo grabado, con lo cual les pedimos también que apaguen sus cámaras, por favor. Bueno, antes que nada nos presentamos, para quienes no nos conocen, Acrivis y Acrimed son dos empresas que nacen de la misma empresa en sí, que es Acrivis. Nosotros somos un grupo de profesionales y técnicos con elevada experiencia en metrología, pero que venimos de distintas disciplinas, ¿sí? Como pueden ver, hay ingenieros químicos, ingenieros electrónicos, en mi caso soy bióloga, ¿sí? Es una empresa que en el transcurso del tiempo fue relacionando diferentes disciplinas con el único fin de brindar servicios. Acrivis es una empresa que tiene una historia de 25 años ya, que inicia en el año 2001, cuando nace como empresa proveedora de instrumentos. Luego, en el año 2016, empieza a realizar servicios de calibraciones, ¿sí? Inicia sus actividades en el rubro, y ya en el 2019 implementa todo lo que es prácticas de operaciones bajo la norma ISO 17025. Más adelante, ya en el 2016, toma entidad propia Acrimed, que es la división metodológica de Acrivis, ¿sí? Para en el 2017 ser acreditada por INTISAC como laboratorio número 61. En el 2019, ambas empresas trasladan sus oficinas y el laboratorio a donde estamos actualmente, que es en San Telmo, y en el 2020 se sigue ampliando, incorporando servicios de validaciones. Como pueden ver ahí, algunas de las fotos de nuestro nuevo edificio de México, al cual invitamos cuando se pueda asistir físicamente para conocer a nuestros clientes. Y como verán, nuestros servicios hoy van desde soluciones de instrumento de medición, nuestros conocidos servicios de calibración y servicios de validaciones. Bueno, hasta aquí una breve reseña de quiénes somos para quienes no nos conocen. Y siendo las 2:10 aproximadamente, daríamos comienzo entonces a la temática del webinario. Les pido por favor nuevamente, antes de iniciar, que silencien los micrófonos, ¿sí? Como les comenté al inicio, para que no haya interferencia, y en lo posible que apaguen también las cámaras, porque el webinario está siendo grabado para después ser publicado. Bueno, para quienes conocen del tema y para quienes no conocen tanto, ¿sí? Vamos a hablar de validación de llenado aséptico, y como siempre empezamos por dar una introducción definiendo un poco de qué estamos hablando, ¿sí? La validación del proceso de llenado aséptico, o como comúnmente se conoce como media field test, es la simulación de un proceso de elaboración y llenado aséptico, ¿sí? O dosificado, en el cual el producto es sustituido por un medio de cultivo,
que obviamente la finalidad es que ese medio de cultivo promueva el crecimiento microbiano. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a ver que no hay un solo medio de cultivo que se utiliza, pero eso tiene que ver con el tipo de crecimiento que queremos hacer promover. ¿Sí? Pero básicamente, para los que trabajan en industria, ya lo saben, y para los que no, imagínense una línea de producción de fármacos, ¿sí? Vamos a ver ya más adelante también qué tipo de línea y qué tipo de fármacos, porque no todos llevan Mediafil, pero una línea de producción de fármacos que en lugar de llenar producto, llena medio de cultivo, ¿sí? Y eso es lo único que cambia. Después, el resto del proceso es exactamente igual, por eso se dice que es una simulación de llenado de producto. Existen varias bibliografías de referencia, pero a mi entender y a mi gusto, la más concisa y la más reconocida también es el documento de PICS, ¿sí? El documento 007 en su versión 6, emitido en el año 2011, que indica de forma muy detallada y precisa, da los lineamientos para llevar adelante y desarrollar un Mediafil test en las instalaciones farmacéuticas. Así que sobre este documento es sobre el cual vamos a ir desarrollando en las diapositivas, ¿sí? Y al final, como siempre, van a tener la bibliografía de consulta para que puedan hacer sus propias búsquedas. Bueno, habiendo definido qué es un Mediafil test, les resumo básicamente el contenido del seminario de esta primera parte. Vamos a hablar de la validación, vamos a ver los puntos más importantes del diseño, ¿sí? Y luego vamos a hacer hincapié en validación versus revalidación. ¿Qué pasa cuando yo tengo que encarar una validación inicial? ¿Qué pasa cuando durante esa validación inicial obtengo resultados fuera de lo esperado? Y luego cuando tengo la validación, digamos, en régimen, el ciclo de vida, cómo eso se mantiene, ¿sí? Y como les dije al final, la bibliografía de consulta. Y obviamente un espacio de preguntas. Así que iniciando con la primera parte, vamos a darle un marco regulatorio a todo esto que estamos hablando. Entonces, como les mencionaba en el documento de PICS, ¿sí? Se describe como Mediafil el método de evaluación de un proceso de llenado aséptico utilizando un medio que promueve el crecimiento microbiano. Es decir, la idea es promover, yo necesito relevar en mi proceso qué está pasando a nivel microbiológico para poder visualizarlo, por eso uso un medio de cultivo. El Mediafil test para las PICS es sinónimo de simulación de dosificado de producto. Por otra parte, y estando alineado con esto también, la ANMAT en su nueva disposición 3602 de 2018, ya en el anexo 1, a partir del ítem 121, nos empieza a hablar de validación de llenado aséptico. Y usa un término muy particular que es PCP, ¿sí? Que en vez de Mediafil test, que lo van a ver resumido quizás como MFT, ANMAT utiliza la abreviatura de PCP para nombrar exactamente lo mismo, pero PCP en este caso es proceso, es una simulación de proceso, ¿sí? Pero es referente, es equivalente a un Mediafil test. Son términos, digamos, generados en la industria, pero que básicamente indican lo mismo, ¿sí? Es la validación de llenado aséptico. Entonces, el ANMAT ya en el ítem 121 del anexo 1 nos indica que la validación del proceso aséptico debe incluir una prueba de simulación de proceso, de ahí el PCP, utilizando un medio de cultivo nutritivo. Y en este punto, digamos, es muy importante detenerse porque no puede ser cualquier medio de cultivo. Tiene que ser nutritivo porque si lo que yo intento es relevar la mayor cantidad de microorganismos para desafiar mi proceso a nivel microbiológico, no puedo sesgar qué tipo de microorganismos voy a seleccionar o voy a permitir que crezcan en esa validación. Tengo que tratar de que crezcan la mayor cantidad posible. Entonces, vamos a ver más adelante que el medio que
comúnmente se utiliza se llama TSB, que es un medio nutritivo general. Luego, la misma disposición en su ítem 122 indica: la prueba de simulación del proceso debe imitar lo más exactamente posible el proceso de fabricación aséptica habitual e incluir todas las fases críticas posteriores a la fabricación. Con lo cual, desde el punto de partida ya la disposición nos indica el alcance que tiene que tener la validación. Y esto nos ayuda a pensar en cómo diseñarla. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un ensayo media field test? ¿Sí? Básicamente, como dijimos, se trata de emular la situación de dosificado aséptico de mi planta, de mi área estéril, ¿sí? Que obviamente varía, mismo a veces dentro de una planta, varía entre áreas, porque existen áreas que se construyeron en distintos momentos con distintas tecnologías, ¿sí? Y obviamente entre diferentes plantas también varía. Con lo cual, el Mediafil es muy particular al proceso y al área donde se ensaya, ¿sí? No tiene, y esto es muy importante, parece tonto, pero no lo es, no tiene resultados extrapolables a otras áreas. El Mediafil es propio de cada área. Y ya vamos a ver también que tiene un periodo de vigencia, ¿sí? Con lo cual, bueno, tiene un ciclo de vida. Entonces, para no irnos demasiado adelante del tema, volvemos a que si se trata de emular, tenemos que usar el área en la que estamos tratando de desafiar el proceso, los equipos que están involucrados en ese proceso, los servicios soporte, ¿sí? Y el tiempo de llenado, que el tiempo de llenado es fundamental. Vamos a ver que una de las variables más importantes a la hora de generar un protocolo de Mediafil es elegir correctamente cuál es la peor situación de llenado de esa área que nosotros queremos validar. Y este tiempo de llenado, que debe ser el más prolongado de todos los tiempos de llenado de proceso habitual que uno tiene, nos permite desafiar en la peor condición a la máquina, ¿sí? Hay otras variables, pero el tiempo de llenado es fundamental que sea bien justificado, seleccionado, ¿sí? Pero también nos hablan de los tiempos de espera. Los tiempos de espera son los tiempos de espera entre etapas y dentro de la misma etapa. ¿Sí? Ahora más adelante vamos a ver que obviamente un proceso tiene varias etapas. Y ese flujo, digamos, de proceso tiene tiempos, y en algunos casos son tiempos muertos. Y esos tiempos muertos para un producto aséptico son muy delicados, porque dependiendo la condición, como quede dispuesto, y la cantidad de tiempo en el que quede expuesto el producto, si estamos hablando de algo aséptico, es crítico evitar la contaminación. Entonces, validar estos tiempos de espera, mediante una validación de Mediafil, es fundamental para que nuestro proceso sea robusto luego en la práctica habitual, ¿sí? Y también nos ayuda a sacar variables de juego cuando uno tiene que hacer un análisis de, por ejemplo, el hallazgo de una causa de contaminación en un lote productivo. Asimismo, la intervención del personal es fundamental. ¿Sí? Ahora más adelante vamos a hablar de las fuentes de contaminación, pero se trata de una variable muy importante porque en un área séptica el comportamiento de la gente es algo clave. Y a la vez, ¿sí? Adicionalmente el Mediafil es la única herramienta que permite calificar al personal en técnicas asépticas. Con lo cual, cualquier operario que pretenda ingresar a hacer operaciones asépticas en un área estéril debe estar calificado mediante un Mediafil. Y asimismo también, obviamente, como en todas las validaciones, se desafían los procedimientos operativos, tanto en su confección, digamos, que estén adecuadamente escritos y alineados a las normas GMP y que además sean correctamente implementados. Entonces, vamos teniendo noción de todo lo que involucra diseñar un Mediafil. Ahora, y no es menos importante, ¿sí?
El Mediafil es una validación, y como toda validación, tiene un ciclo de vida y tiene un tiempo de vigencia. Pero es muy importante considerar que los Mediafil son una foto del momento en el que se realizó. Es decir, con las personas que participaron, con los equipos que participaron, con la condición de limpieza del área cuando se hizo el Mediafil, con los insumos que se seleccionó. Por eso es de suma importancia y criticidad hacer un buen análisis de riesgo donde todo esto se vuelque y se documente de manera clara y objetiva para poder llevar a la práctica un Mediafil que sea representativo del uso habitual de esa línea productiva, ¿sí? Y dado que tiene tantas cosas específicas como habíamos mencionado en un inicio, el Mediafil no tiene resultados extrapolables a otra área que no sea en la cual se ensayó. Pero recuerden eso, es una foto del momento. Si yo hago un Mediafil hoy, ¿sí? Y en 15 días relevo los resultados y me da bien, pero mañana se usó el área y se usó el área de forma incorrecta, sin aplicar los procedimientos, con una limpieza que no era la adecuada, el Mediafil no me contiene eso. Y si yo en ese producto que elaboré post-Mediafil, ¿sí? Independientemente de los tiempos que nombramos. En el siguiente producto que yo elaboré post-Mediafil, encuentro una contaminación. No es que el Mediafil no fue exitoso, ¿sí? O que el Mediafil no representa. Fue una foto del día en el que se realizó. Por eso es importante, ¿sí? Y existen los procedimientos operativos, que siempre todo se haga de la manera más estandarizada posible, para que esas fotos nos sirvan en el tiempo. Esta es una pregunta muy importante, ¿sí? Y a veces parece una obviedad, pero no lo es, porque no todos los productos ni todas las líneas requieren Mediafil Test. Pero ¿esto a qué corresponde? Si vamos a la definición de lo que es un Mediafil Test, vemos que apunta a productos que se dosifican en condiciones asépticas, por lo cual ya tendríamos que pensar que un producto sólido, ¿sí? Un sólido oral, una crema de uso tópico, un jarabe extemporáneo, no requieren validación de llenado aséptico, ¿sí? Pero hay otro producto que tampoco lo requiere, ¿sí? Y son esos productos que son líquidos inyectables, pero que tienen esterilización terminal. Porque obviamente la condición de su llenado no es aséptico. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, si estamos diseñando nuestra validación, podemos descartar algunas líneas, ¿sí? No todo, necesariamente lo que hago en mi planta farmacéutica, requiere un Mediafil Test. La parte más interesante, posibles fuentes de contaminación. Nos situamos en el área donde vamos a hacer la fabricación aséptica, ¿sí? Desde el momento de la elaboración, no nos vayamos hasta el dosificado, vamos para atrás, ¿sí? O podemos ir más para atrás todavía, el fraccionamiento de la materia prima. Las áreas, ¿sí? ¿Cómo se contaminan? Porque la contaminación viene de afuera, y de afuera quiere decir de afuera del área. Nosotros provenimos de afuera del área, ¿sí? El aire ambiental contamina, el agua contamina, los materiales que vienen del exterior contamina, un diseño incorrecto de las áreas contamina. Nosotros somos fuente de contaminación primordial en un área estéril. Por eso yo hice hincapié cuando nombramos el comportamiento del personal y las intervenciones. Son cuestiones muy críticas a la hora de evaluar una validación de llenado aséptico. Y como ven en el esquema, todas esas fuentes de contaminación se pueden reducir con la idea de ser eliminadas, ¿sí? Diseñando barreras. Y estas barreras se diseñan cuando uno diseña el proceso, ¿sí? O diseña la planta farmacéutica. ¿Por qué? Porque además de diseñar un área con materiales adecuados para su limpieza, con materiales que no liberen partículas,
con materiales que no tengan fácil adherencia de microorganismos, ¿sí? O con materiales con áreas que tengan bordes sanitarios y demás, todo lo que tiene que ver con el diseño de un área estéril. También diseña o piensa, digamos, para esa área, servicios de soporte que eviten la contaminación. El uso de agua WFI, que es agua para inyectables, que bueno, obviamente tiene todo un proceso, ¿sí?, de depuración físico-química para llegar al agua de calidad que puede ser inyectada en un paciente. La filtración del aire a través del diseño de los sistemas de HVAC. El diseño de la vestimenta con la cual uno ingresa al área estéril, todo el layout de ingreso, el tratamiento térmico, la esterilización de los trajes, el procedimiento en sí, la calificación microbiológica del personal para entrar a esas áreas, que es algo muy importante y es un prerequisito para la gente que participa en un Mediafield Test, y todo lo que es también el ingreso de materiales y la desinfección de esos materiales antes de ingresar a un área estéril. Pero bueno, pensemos esto, y este esquema es muy importante a la hora de tratar de hacer una investigación de fallas, ¿sí? Porque es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa, hacer un brainstorming sobre qué pasa con el proceso, cuáles son las variables que lo afectan y de dónde, si yo encuentro contaminación, eso vino de afuera, pero ¿cómo? Entonces es importante tener esto, digamos, este esquema gráfico muy claro, cada uno en su proceso. Bueno, condiciones de validación. Y acá volvemos un poquito a que se usa un medio de cultivo, que generalmente es un medio de cultivo nutritivo, general, para el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo, pero que varía también en función de lo que yo quiero validar, ¿no? Entonces, tenemos dos condiciones de microorganismos. Recordando que la validación de llenado séptico es un desafío principalmente microbiológico, mi target es relevar los microorganismos que están presentes en mi proceso. Pero bueno, no pueden ser solamente aerobios, existen también microorganismos anaerobios, ¿sí? Hay una diversidad de microorganismos. Están los aerobios, que obviamente crecen en presencia de oxígeno atmosférico, los anaerobios facultativos, que pueden hacer un switch para crecer en presencia o en ausencia, ¿sí? Los microaerófilos, quizás en menor medida, y las bacterias anaerobias estrictas. Estas últimas son las que, frente a una validación de llenado séptico que se hace con un medio de cultivo para aerobios, no van a ser relevadas porque no van a tener posibilidad de crecer, ¿sí? Pero es importante que nosotros entendamos que aunque no se vean, están ahí. De hecho, en el proceso productivo uno realiza un montón de controles ambientales, de monitoreos ambientales microbiológicos, para poder también encontrarlos en el proceso habitual. ¿Sí? Pero bueno, de nuevo, pensemos que el objetivo principal de esta validación es precisamente hacer el desafío microbiológico del proceso, con lo cual la selección del medio tiene que ir muy a conciencia de lo que estoy buscando. En principio tenemos dos tipos de medios diferentes para hacer el mismo tipo de validación, ¿sí? En los procesos de fabricación, los servicios de soporte, como los gases medicinales, tienen mucha influencia con la selección del medio. ¿Por qué? Porque se emplean para presurizar tanques, para impulsar las filtraciones, para activar válvulas, o para desplazar el oxígeno en viales, y esto ya es muy puntual del proceso de dosificado, ¿sí? En el pre y post nitrogenado, ¿sí? En líquidos inyectables. Entonces, si yo conozco mi proceso, lo primero que tengo que ver es si uso aire comprimido o si uso nitrógeno para generar todas estas acciones. Y esto es muy importante para poder seleccionar adecuadamente el medio de cultivo.
Entonces, si yo uso primordialmente aire comprimido en contacto con el granel, el contacto con el filtrado, y mismo en el proceso dosificado, primordialmente voy a tener organismos aerobios presentes, que van a ser los que se vean favorecidos, digamos, en su crecimiento. Con lo cual, mi medio a seleccionar va a ser un medio nutritivo general llamado TCB. Ahora, si yo en mi proceso habitual uso tanto en el reactor, en la filtración, o solamente en el dosificado nitrógeno pre y post, lo que voy a estar generando es una condición de anaerobiosis, ¿sí? Inmediatamente, digamos, cercana al producto, con lo cual, si uso TCB y me da bien, no estoy completamente seguro de que la validación haya sido exitosa. Entonces, mi manera de diseñar la validación va a tener que ser en función de mi proceso, ¿sí? Si uso nitrógeno, se usa tiolicolato, que es un medio selectivo para organismos anaerobios, y si uso aire comprimido, voy a usar TCB. Ahora, y esta pregunta es una pregunta muy habitual y polémica, ¿sí? ¿Cuándo corresponde un ensayo de anaerobiosis? O sea, si no tengo un proceso en el cual empleo nitrogenado en el dosificado, entonces no hago nunca una validación de llenado aséptico usando tiolicolato, ¿estoy exento de no tener que hacerlo? Bueno, no es tan así. Sabemos con seguridad, sabemos que si uno usa nitrógeno en su proceso, tiene que hacer una validación de llenado aséptico utilizando tiolicolato, ¿sí? Lo cual no es exento del TCB, son complementarias, hay que hacer ambas. Pero si además, ¿sí? Y esto está, digamos, esto que están viendo es un extracto de la disposición de ANMAT, del ítem 1 también, del anexo 1, perdón, del ítem 127. Entonces, a medida que en la disposición se va definiendo la validación, se indica que cuando el monitoreo ambiental, el monitoreo de rutina, o pruebas de esterilidad de producto, cuando en una de esas dos se detecten microorganismos anaerobios, hay que reemplazar el aire comprimido en el diseño de validación de Mediafil y hacer una prueba de validación con tioglicolato. Es decir, que si yo uso nitrógeno para mi proceso, hago TCB y tioglicolato en Mediafil, ¿sí? Tengo que hacer lotes independientes con medio de cultivo diferencial. Ahora, si mi proceso no lleva habitualmente nitrógeno, pero en algún monitoreo ambiental o en alguna esterilidad de producto encontré microorganismos anaerobios, también tengo que complementariamente a la validación con TCB hacer lote de tiolicolato. Bueno, entendido todo esto hasta ahora, ¿sí? No sé si venimos bien o alguien tiene alguna consulta hasta acá. Bueno, vamos a ir relevando las consultas para poder contestarlas al final, ¿sí? Vamos a avanzar en el diseño de validación. ¿Cuáles son las etapas que tienen que estar involucradas obligatoriamente en un Mediafil? Fundamentalmente, primero es conocer mis procesos, ¿sí? Primero, más que nada, yéndonos para atrás para ver a qué aplica Mediafil y a qué no, porque en una misma planta farmacéutica puedo tener variabilidad de formas farmacéuticas, variabilidad de procesos, con lo cual no a todo aplica Mediafil. Ahora, a lo que sí aplica, necesito tener claramente, y a mi manera de entender la forma, digamos, el flujograma de proceso es la forma gráfica más clara, ¿sí? De entender cuáles son todas las etapas de mi proceso y ver cuál es el alcance del Mediafil. Digamos, si yo grafico el proceso en sí, en un esquema como
como el ejemplo que están viendo, voy a poder identificar rápidamente que desde la elaboración hasta al menos el revisado, ¿sí?, tienen que estar incluidos en la validación de llenado aséptico. Y con lo cual, como ven en la presentación, como ven en el esquema, no son solo las etapas, sino que estamos evaluando a su vez de forma transversal los servicios soporte y los procesos secundarios, porque hay un montón de insumos que ingresan al área por diferentes procesos de esterilización y de espirogenado, con lo cual yo los estoy evaluando también en la validación de llenado aséptico. ¿Sí? Piensen al Mediafil como una integración o como una validación de cierre de un montón de otras etapas anteriores de validación. La calificación de los equipos, la calificación de los servicios soporte, la calificación del diseño de área, la validación de esterilización, la validación de despirogenado. La validación de llenado aséptico es transversal a todos estos procesos y los integra con el fin de ver la capacidad microbiológica que tiene, o la capacidad séptica, mejor dicho, que tiene el proceso que estoy haciendo habitualmente con todos estos elementos juntos. Sí, siempre es aconsejable contener dentro del seguimiento de la validación el inicio, digamos, del proceso desde el fraccionamiento, a mi entender, y más si tienen algún proceso que integre el fraccionamiento de materia prima estéril, ¿sí? Materia prima estéril, que ya desde su fraccionamiento se va a hacer en condición, digamos, de área A entorno B. Desde ahí tendría que iniciar mi seguimiento de Mediafil Test. Es decir, ir documentando todas las etapas con todos los controles que corresponden y los monitoreos que corresponden a un Mediafil Test desde ahí, desde el fraccionamiento. ¿Sí? Y además, piensen lo siguiente, digamos, estamos todos contentos cuando el Mediafil da bien y no hay resultados de contaminación positiva. Pero cuando el Mediafil no da bien, necesitamos la mayor cantidad de entrecruzamiento de información para llegar a la causa raíz de esa contaminación. Entonces, a mayor documentación, ¿sí?, a mayor cantidad de controles, a mayor cantidad de resultados que vayamos teniendo en etapas intermedias, probablemente más eficiente sea nuestra investigación de fallas. Bueno, entonces, teniendo graficado el proceso, ¿sí?, sé que tengo que usar el área donde se desarrolla mi proceso habitual. Y acá estamos hablando de mínimamente el área de filtración, el área de descarga, ¿sí?, o el área de enfriamiento, de esterilización y de espirogenado. Cuando se tratan de despirogenado en túneles, esa área no existe porque es un proceso continuo y sale del túnel y entra a la máquina dosificadora. Pero cuando se trata de esterilización en estufa, el área de enfriado existe y es un área que tiene que tener ciertas características de limpieza y es un área en el que transcurre uno de esos tiempos de espera que nombramos inicialmente, ¿sí? Porque uno descarga el autoclave, descarga la estufa, y ese insumo que ya está estéril o despirogenado se dispone en un lugar a esperar a ser utilizado, y esa condición de disposición muchas veces es crítica entre que el Mediafil cumpla o no cumpla. Bueno, el área de dosificado en sí mismo, obviamente, que es el área target, digamos, de validación, y el área de precintado cuando se tratan de áreas diferentes, cuando el proceso implica que se llene en una máquina y se cierre en otra, ¿sí? Entonces el precintado termina teniendo prácticamente la misma criticidad que el dosificado porque la unidad se manipula en condición aséptica hasta que es cerrada de forma hermética. Luego pasamos a los equipos. Esto es muy importante porque los equipos tienen que ser los mismos que se usan habitualmente
en el proceso productivo, si no, no estoy representando mi proceso en la validación, con lo cual hablábamos de la foto del momento no me va a servir para mucho si no uso los equipos que uso habitualmente. Y de esto estamos hablando de contenedor y receptor, ¿sí? Contenedor del granel para la elaboración y receptor para la filtración, autoclave, estufa, túnel, la máquina llenadora, un liofilizador en el caso de que lo que se esté validando sea un proceso de liofilización, y la precintadora en el caso, ¿sí?, de que se dosifique y se cierre en máquinas diferentes. Los insumos, como hablamos, son los mismos insumos involucrados en la etapa de proceso, salvo el medio de cultivo, ¿sí? Lo único que cambia es básicamente el producto que se introduce dentro de los envases, que en este caso es un caldo nutritivo. Preferentemente estéril, ¿sí? Porque, a ver, hay casos en los que se usa un TCB que no es estéril, porque de hecho no se tiene procesos, digamos, de fraccionamiento de materia prima estéril, con lo cual el fraccionamiento no es en área A entorno B, y el Mediafil intenta simular lo mismo, pero aunque tenga en este caso, mi recomendación, ¿sí?, por la experiencia que tengo, es que traten de utilizar TCB estéril, porque el TCB estéril tiene un tratamiento especial que elimina micoplasma, presencia de micoplasma. Entonces, si yo parto de una materia prima, que en este caso es mi medio de cultivo, estéril, completamente asegurada, que no está aportando variables al proceso, mi resultado final va a ser muchísimo más confiable. Con lo cual siempre es recomendable, tengan o no área de fraccionamiento en materia prima estéril, que el insumo que usen sí lo esté. Filtro esterilizante, exclusivo. Bueno, como todos saben, el medio de cultivo es un medio de cultivo que no es diferencial. El caldo nutritivo permite que crezca cualquier microorganismo que esté presente. Con lo cual, el filtro, que es de todos los insumos el más delicado, porque es obviamente el que genera la etapa de filtración esterilizante y entra íntimamente en contacto con el granel, no puede ser utilizado con caldo de cultivo, lavarse y usarse con un producto después. Se trata de filtros exclusivos, ¿sí? En el caso de uso y descarte, que es lo ideal, no hay inconveniente porque se usa para el lote de Mediafil, se registra el uso en el batch record, en la documentación del Mediafil, y luego se descarta, y en el caso de que eso, digamos, no sea así en la operatoria habitual, y se reutilice un filtro, que obviamente lleva su validación de filtración esterilizante aparte, y es otro gran tema, en ese caso deberían tener un filtro dedicado para lotes de Mediafil y reutilizarlo la misma cantidad de veces que se reutiliza en la práctica habitual, ¿sí? Ya que hablábamos de que la validación de llenado séptico trata de emular las mismas condiciones de proceso, con lo cual el punto de filtración esterilizante es un punto importante también. Y luego vamos a usar los mismos envases, los mismos frascos, goteros, tapas, insertos del proceso que estamos haciendo habitual. ¿Vamos a hacer todos los productos? ¿Tenemos que usar todos los envases que pasan por esa línea? No. Más adelante, en la segunda parte del seminario, vamos a ver que se puede hacer un análisis de riesgo para justificar un por caso y hacer solamente un formato para Mediafil. Controles y monitoreos. Seguimos hablando del diseño de validación. Es muy importante a la hora de hacer una investigación de fallas, ¿sí?, tener la mayor cantidad de información posible, con lo cual los controles y los monitoreos durante el desarrollo del lote de validación son fundamentales. Porque, entonces, les decía que en lo que es el diseño de la validación, ¿sí?, los controles y monitoreos son fundamentales, porque si volvemos al momento en el que tenemos un resultado no esperado,
y queremos hacer una correcta investigación de fallas, los controles y monitoreos nos van a dar la información necesaria para poder quizás llegar a la causa raíz, ¿sí? Y tomar acciones sobre eso. Entonces, la cantidad de información que podemos recolectar mediante estos controles y monitoreos nos va a ser fundamental. Con lo cual, lo recomendado, por lo menos, es lo siguiente, ¿sí? Lo que son controles específicos del proceso, y me refiero a específicos del Mediafilm, más allá de todos los controles habituales que se hagan en el proceso habitual, ¿sí? Los controles específicos del Mediafilm es TOC, conductividad, aerobios totales, puede ser control higiénico también, LAL, todo eso en el agua del reactor. Y en el agua del reactor se refiere a sacar una muestra de adentro del reactor una vez que el agua WFI fue cargada, ¿sí?, en cantidad suficiente para hacer la elaboración. Previo a iniciar la elaboración, se toman la cantidad de muestras necesarias para hacer estos análisis. Y no es menor saber que partimos de un agua de calidad adecuada, ¿sí? Porque el loop puede estar en buenas condiciones, pero el reactor no. Y si nosotros partimos de un biobarden, digamos, de una condición de contaminación del agua, el biobarden va a ser elevado, y luego tenemos que sacar muestra de biobarden del granel. Y todo eso va a tener que cumplir las mismas condiciones que emulan mi proceso habitual. Con lo cual, sé que si ya tengo un problema en el agua del reactor, no avanzo, ¿sí? Pensemos que encarar una validación de llenado aséptico, además de ser algo sumamente laborioso, es algo costoso a nivel económico. Son muchas horas, muchos insumos, tiempo de la línea parada que no está produciendo, ¿sí? Y que no se sabe cuánto va a estar parada en función de cómo den los resultados. Con lo cual, es una inversión que se tiene que hacer en condiciones de base, digamos, normales, establecidas, buenas. Si yo arranco mi proceso ya con un agua que está contaminada, sé que probablemente todo lo demás hacia adelante esté distorsionado, con lo cual me conviene tomar la decisión de cortar ahí, ¿sí?, documentar lo que se pudo documentar hasta ese momento y suspender el lote, para hacer una investigación de por qué, digamos, no pude avanzar. Pero no avanzar y tener resultados que después no voy a poder interpretar. Eso es algo fundamental. Con lo cual les recomiendo que los controles nos inicien desde la etapa de elaboración. Esterilidad de lactosa o polvo placebo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con validaciones de proceso en procesos en los que no se manufacturan líquidos, ¿sí? Líquidos inyectables, son otro tipo de presentaciones. Pero cualquier insumo, además del TCB que yo agregue al proceso, tiene que estar controlado en cuanto a su nivel, su grado de esterilidad, ¿sí?, a nivel microbiológico. Luego, una vez realizada la elaboración del caldo de cultivo, voy a tomar una muestra al granel para biobarden. Necesito saber cuál es mi foto previa a la filtración en cuanto a carga microbiana. Luego voy a hacer lo mismo, pero después de filtrar voy a tomar una foto para control de esterilidad, porque si la filtración fue esterilizante no le voy a hacer carga microbiana, se supone que no debería encontrar nada. Voy a ir a hacer una evaluación de esterilidad de la muestra del granel filtrado. Ya avanzando en las etapas de proceso, al final del dosificado, voy a retirar unidades representativas del proceso, por eso se indica inicio, medio y fin, para hacer muestra de esterilidad de las unidades. Y con esta muestra puedo hacer lo que se llama aptitud del medio. Básicamente, ¿para qué sirve la aptitud del medio? Es mi blanco frente a la validación, ¿sí? Yo estoy validando utilizando un medio cultivo nutritivo que aseguro que me permite que lo que haya ahí pueda crecer. El microorganismo que esté presente va a poder crecer en ese medio. Entonces, yo debo probar en mi misma validación que el medio de cultivo, tal como fue elaborado, es apto para ese crecimiento, ¿sí? Para poder demostrar, digamos, que el ensayo en sí es válido. Y esta promoción del medio de cultivo
En los laboratorios de microbiología se hace habitualmente con cada tanda de medio que se utiliza, digamos, para hacer los controles ambientales, pero en el Mediafil también se hace con cada corrida, ¿sí? No importa que sea el mismo lote del mismo frasco de TCB, y si yo lo hice en la primera corrida, para la tercera vale, no. Porque puede ser el mismo TCB, pero se puede haber manipulado diferente, con lo cual yo lo tengo que validar lote a lote, la aptitud del medio. Y fundamental, desde mi experiencia, la filmación del proceso, ¿sí? Porque en la filmación se ve exactamente todas las variables que intervienen durante, ¿sí? Y la filmación del proceso, obviamente, siempre es conveniente extenderla a todas las etapas, pero por lo menos obligatoriamente al proceso de dosificado. Es de gran ayuda para luego iniciar una investigación. En cuanto a los monitoreos, bueno, van a estar apuntados hacia el ambiente y las operatorias dentro del ambiente del área, con lo cual siempre hablamos de monitoreo de personal, con placas rodas, monitoreo, digamos, por contacto de superficie, pero puntualmente el monitoreo de personal en la gente se va a hacer antes de que se retiren del área, no cuando ingresan, ¿sí? Yo voy a tener una cantidad dependiendo de la máquina, voy a tener una cantidad de operadores de la misma, más la gente de mantenimiento, más la gente de control de calidad, más gente designada para que el área funcione correctamente, y voy a tener un límite de personal. A todo el personal que ingresa al área durante el turno de trabajo en el que estoy validando, tengo que plaquearlo antes de que salga, ¿sí? Y ese antes de que salga es antes de que termine lo que está haciendo, no cuando sale a un break o a la hora que entró, es al final. Necesito ver cómo se comportó su traje, digamos, la flora corporal, a nivel microbiológico, cuál fue la foto de la persona al finalizar el proceso, después de horas de trabajo adentro. Porque esto me va a hablar, ¿sí? Me va a correlacionar resultados en muchos casos de algo de un microorganismo que yo puedo encontrar en el área y cruzar a una persona, ¿sí? A un operador, a un guante, a unas gafas, a una operatoria, o al revés, también puede ser. Yo digamos, puedo llegar a reconstruir que un microorganismo estaba presente en el área, porque quizás sea cepa autóctona, ¿sí? Flora habitual del área, y a su vez encontrarlo en 1, 2, 3 operarios o la máquina. Entonces, todos estos controles ambientales son súper importantes. Sedimentación y volumetría en área, como en cualquier proceso habitual, monitoreo de partículas viables y no viables, en aire comprimido, ¿sí? Si estoy usando TCB y estoy usando aire comprimido para mi proceso, voy a chequear para ese lote de Mediafil el aire comprimido. Independientemente de la performance anual del sistema de aire, para ese lote de Mediafil es conveniente hacer un relevamiento también. Y el monitoreo de partículas no viables en dosificado, que para área estéril ya es algo obligatorio, ¿sí? Durante todo el proceso, y todo el proceso indica que, digamos, desde el momento en el que yo estoy empezando a armar la máquina, empiezo a hacer conteo de partículas. Y el contador no puede dejar de registrar hasta que se hace la última unidad del lote de Mediafil. Avanzando en las etapas, ¿sí? Luego de hacer el diseño y tener el proceso de validación armado, las etapas finales van a ser la incubación y el revisado. Una vez que yo obtengo todas las unidades de mi lote de validación, estas unidades van a sufrir un periodo de incubación en diferentes temperaturas y un periodo de revisado que también va a ir ligado a los periodos de incubación, ¿sí? Una vez terminado el fraccionamiento, las unidades deben ser dispuestas de forma inmediata. Inmediata, digamos, tiene una connotación textual de que yo termino de hacer la última unidad y salgo corriendo a depositar en la cámara de Mediafil de 20 a 25 mi lote completo. Sabemos que eso en la realidad no sucede, ¿sí? Pero el inmediato quiere indicar que no podemos esperar al otro día
al final, digamos, 24 horas después de que yo terminé el lote de Mediafil, ir a buscar tranquilamente el pallet y depositarlo dentro de la cámara, porque ese periodo de incubación empezó a correr. Y dependiendo de las condiciones ambientales que yo tenga, en los pasillos, en el área en donde sea que quede dispuesto ese lote, voy a estar o no favoreciendo ya la primera etapa de crecimiento, con lo cual tengo que asegurar de depositar lo más inmediatamente posible, ¿sí? Después del último cierre de la última unidad, el lote completo de Mediafil con distribución de data loggers, ¿sí? Dentro de ese lote, ya sea en un pallet, o en canastos, en bandejas o donde sea que se haga, voy a utilizar data loggers para poder hacer un mapeo de esa incubación en ambos periodos, ¿sí? Ahora, este mapeo que yo voy a hacer para poder generar registros que luego voy digamos, a incluir en mi informe de Mediafil, este mapeo no deja exento al área en el que estoy haciendo la incubación de que tenga su propio mapeo térmico. Las cámaras de Mediafil deben tener sus propios mapeos térmicos. Y como equipos, es recomendable que esos mapeos sean al menos anuales. Con lo cual, yo tengo, digamos, para poder hacer una incubación Mediafil válida, tengo que contar con una cámara de Mediafil que se pueda setear de entre 20 a 25 grados y que tenga su mapeo térmico en cumplimiento. Y asimismo, para la temperatura de 30 a 35. Puedo usar la misma cámara, puedo usar diferentes cámaras, eso dependerá de la cantidad de Mediafils que se me entrecruzan en el tiempo. ¿Sí? Porque yo no puedo tener una misma cámara seteada un tiempito y el otro ir cambiándola. Yo tengo que cumplir los 7 días a 20-25 y los 7 días a 30-35, con lo cual o me organizo para tener todos los Mediafil en la misma fase, o me organizo para que los Mediafil no se solapen nunca en las cámaras, si tengo una sola. O bien establezco 2 cámaras diferentes, las califico térmicamente, y luego tengo diferentes, digamos, cantidad de data logger suficientes como para colocar en los lotes de Mediafil, digamos, que sean de forma paralela, ¿sí? Tanto en los periodos de crecimiento fúngico, que son los primeros 7 días de 20 a 25, como en el de crecimiento bacteriano, que son los próximos 7 días de 30 a 35, yo voy a, digamos, la importancia de eso es hacer un relevamiento óptico del crecimiento microbiológico, con lo cual va a haber una instancia de revisado. Voy a llevar mi lote de Mediafil luego de los primeros 7 días, ¿sí? Que puede ser en la tarde del día 7 o en la mañana del día 8, lo voy a sacar de la cámara de incubación, lo voy a trasladar a mi línea de revisado habitual, y con el personal habitual voy a hacer un revisado óptico manual de turbidez. ¿Sí? No voy a buscar partículas, no es un revisado óptico del tipo de NAPTES, es un revisado óptico manual en mi línea de revisado habitual, con el personal de revisado habitual, ¿sí? Pero únicamente en busca de turbidez en cada frasco. Y voy a revisar el 100% de las unidades. Y en mi primer revisado, que va a ser, como habíamos dicho, al 7º, 8º día, no puedo descartar ninguna unidad, porque todas están en proceso de validación. La única condición que a mí me permite descartar una unidad en ese momento, ¿sí? Sería una unidad que perdió hermeticidad, que perdió integridad el envase, con lo cual yo ya sé, obviamente, que se va a contaminar y que no fue producto del dosificado aséptico, sino de una manipulación posterior. Entonces, esa es la única unidad que podría documentar y descartar, ¿sí? Pero el resto, así como salieron de la primera etapa de incubación, regresan a la segunda etapa de incubación, y recién al final, en el segundo revisado, al término de los últimos 7 días, tienen que ser contabilizadas y descartadas, ¿sí? Pero en esta instancia también es importante que se saquen las unidades para test de promoción de crecimiento, al final del revisado,
porque así yo me aseguro que si mi test de promoción de crecimiento dio bien, también es representativo de todo lo que le pasó a ese lote de validación, hasta el último día. Es muy importante, y desconozco si es una práctica habitual, pero si no lo es importante que lo anoten, el uso de Datalog para registrar todos estos periodos, ¿sí? De hecho, cuando van a retirar, digamos, para la primera revisión y hasta en la segunda, es importante que los Datalog continúen registrando, porque ustedes van a tener un registro preciso, que cumple integridad de datos, con un gráfico y demás, que va a quedar de principio a fin adosado al informe de validación. Conciliación de unidades. Bueno, en este tipo de validación es fundamental, porque la conciliación de unidades es tan crítica como que unidad que me falte digamos, de las unidades obtenidas en dosificado, las unidades que ya tienen caldo de cultivo adentro, que fueron cerradas herméticamente, que no se descartaron con una justificación correcta. De esas unidades que salen del dosificado, hasta mi revisado tienen que llegar la misma cantidad, salvo en el caso que les dije recién, que durante el revisado se haya perturbado la hermeticidad por algún motivo, ¿sí? Accidental, o se hayan roto o lo que fuere. Si esto no sucede, o no se puede demostrar en la documentación claramente, o por ende no está bien documentado, digamos, desde calidad, lo que debe ocurrir es pensar que unidad que no está correctamente documentada y no está contabilizada es un posible contaminado. El Mediafil lleva una conciliación que tiene que ser impecable, de principio a fin. Toda la conciliación de cada etapa y el rendimiento global debe reflejar exactamente lo que pasó con cada una de esas unidades. Y puntualmente, las unidades que salieron de dosificado, digamos, cerradas con TCB, conteniendo el medio cultivo, son unidades que son de oro. ¿Sí? Cada una de esas unidades representa la posibilidad de aprobar o rechazar el lote, con lo cual esa conciliación debe estar impecable. Por eso se recomienda que en estos casos la conciliación sea un documento aparte, ¿sí? Y como toda buena práctica se vaya documentando etapa a etapa y no sea al final como a veces sucede. Pero bueno, cada uno, digamos, en su práctica y en su funcionamiento y en su sistema, sabrá cuál es la mejor manera para su proceso de registrar esta conciliación, pero tiene que reflejar la realidad. ¿Puede tener justificaciones? Sí, pero tienen que estar correctamente documentadas, porque si no, lo que pasa, como dijimos, es eso, unidad faltante, sin justificación correcta, es una unidad potencialmente positiva. Habiendo hablado ya del proceso y definiendo lo que es el Mediafil y viendo las etapas, ¿sí? Vamos a el ciclo de vida, para cerrar esta primera parte conceptual, ¿sí? La validación inicial. ¿Qué es la validación inicial? Un área parada después de muchos meses, un área nueva, un área que va a ser un proceso diferente, que ya existía, pero se cambiaron máquinas, se cambiaron servicios, soporte, ¿sí? Termina siendo un proceso nuevo. Requiere una validación inicial. ¿Qué es una validación inicial? El ANMAT, en su disposición 3602 de 2018, en el anexo 1, ítem 123, nos indica que la prueba de simulación de proceso, o PSP, debe realizarse como validación inicial con 3 pruebas o corridas, habitualmente se le dicen corridas de validación, de simulación consecutivas y satisfactorias. Primero, me detengo en el consecutivas. Consecutivas, principalmente, quiere decir que no puede haber otra fabricación entre lote y lote de Mediafil. Así haga un lote una semana, un lote a otra semana y un lote dentro de 2 semanas más, por planificación, o haga los 3 lotes en la misma semana. Independientemente de eso, consecutivas quiere decir que en el medio no puede haber otra fabricación existente.
y satisfactorias que obviamente, dependiendo del tamaño del lote, que lo vamos a ver ahora más adelante, deben, ¿sí?, cumplir. La validación por incumplimiento. Bueno, esta es la segunda etapa y es la más temida por todos, porque genera exceso de trabajo, ¿sí? Principalmente en esto que hablábamos y que es tan recurrente de la famosa investigación de fallas. Hay que convertirse en detective para ver de dónde proviene la contaminación. Pero si conocen el proceso, ¿sí?, si dominan su proceso y lo documentan correctamente, la investigación de fallas es mucho más fácil de realizar y generalmente se lleva a una causa raíz. Esta validación por incumplimiento es, por ejemplo, cuando yo encaro mi validación inicial y uno de esos lotes me dio mal. Es decir, me dio más unidades contaminadas de las que esperaba. Por ejemplo, para lotes de tamaño menores a 5.000 unidades, que son los menos habituales porque son lotes muy chicos, no es posible detectar ninguna unidad para que el Mediafil cumpla. O sea que si vamos a la diapositiva anterior, si yo tengo 3 corridas consecutivas y en cumplimiento, ninguna de esas 3 corridas debería darme al menos un contaminado. Si es así, estoy en esta diapositiva, en tener que ver qué hago para poder avanzar con esa validación. Para tamaños de lote entre 5.000 y 10.000 unidades, una unidad es sinónimo de investigación. Esa investigación me tiene que llevar a una asignación de causa, no puede haber potenciales causas raíces, tiene que haber una designada. Si logro llegar a eso y lo logro documentar correctamente, obviamente voy a generar un CAPA, ¿sí? Cuando yo implemento mis acciones correctivas y preventivas, obviamente siempre va a haber también un reentrenamiento del personal en general de por medio, recién estoy en condiciones de poder hacer una nueva repetición, un nuevo lote, una nueva corrida de Mediafil. Pero todo lo anterior tuvo que haber sido abierto y cerrado por etapa, ¿sí? Y estar correctamente documentado. Ahora, si entre 5.000 y 10.000 unidades yo me encuentro con al menos un lote que me haya dado 2 unidades contaminadas, tengo que hacer todo lo demás, es decir, hacer una investigación, asignar causa, tomar acciones en función de la causa hallada, reentrenarnos y demás, pero no puedo hacer un solo lote. Estoy de nuevo en la fase de validación inicial. Sea en la primera corrida, en la segunda o en la tercera que me pasó esto de encontrar 2 unidades, o en la sumatoria de las 3, debo hacer 3 corridas más, después obviamente después de haber solucionado la causa raíz, digamos, de la contaminación. Y por último, para tamaños de lote mayores a 10.000 unidades, una unidad es sinónimo de investigación, ¿sí? Investigo e intento hallar la causa raíz, y 2 unidades es sinónimo de revalidación. Investigo, hallo la causa raíz, aplico las acciones correctivas, pero hago de nuevo los 3 lotes. Cuando logramos pasar por todo esto y entramos en el ciclo de vida de un proceso aséptico validado, estamos en la etapa de revalidación periódica. Esta revalidación periódica es, los periodos son de 6 meses, ¿sí?, entre que obtuve mi validación inicial con el tercer lote, con el lote final hecho, con el tercer lote hecho, y los resultados relevados y todo en cumplimiento. A partir de ahí, a partir del primer lote de esos 3, y ojo con esto, la fecha donde empiezan a correr los 6 meses es la fecha de realización del primer lote de los 3 de validación inicial. No es del último, es del primero, ¿sí? A partir de ahí empiezan a correr mis 6 meses para mantener el proceso, digamos, para mantenerlo validado, para hacer el mantenimiento de la validación con una corrida cada 6 meses, ¿sí? En las mismas condiciones del peor caso determinado. Si eventualmente entre esa primera validación inicial y los primeros 6 meses, el área, el proceso, los insumos, lo que fuere de lo que yo valide, sufre alguna modificación crítica, a mí eso me pone en fase de validación inicial, ¿sí? Porque el peor caso evaluado pierde, digamos, su condición de peor caso, con lo cual vuelvo a fase 0,
¿sí? A fase de validación inicial de 3 corridas. Pero bueno, eventualmente como esa primera fase es la más difícil de encarar, los cambios después no suceden, o por lo menos no son críticos, y si se documenten, entramos en fase de revalidación periódica. Como les dije, para terminar, les dejo algunas de las bibliografías principales de consulta. Recuerden que el seminario estuvo basado principalmente en las PICs, que son recomendaciones, pero van a ver que, digamos, dentro de todo lo que pueden llegar a encontrar, son de las más detalladas y precisas, con lo cual siguen vigentes desde 2011 hasta ahora. Y bueno, nos vamos a tomar unos 2 minutos para relevar preguntas y vamos a estar contestando a la brevedad. Espero les haya gustado el seminario y estén atentos en nuestra página de Acrimed para ver las próximas charlas. Bueno, buenas tardes. Habla Viviana Gutman de Acribis. Hay muchísimas preguntas, así que bueno, vamos a tratar de contestar. Sonia, te voy a ir pasando algunas, más o menos las fuimos ubicando. Perfecto. Juan Pablo Dale. Ingracia pregunta, cuando hablas de tioglicolato, ¿te referís al medio tioglicolato o caldo tioglicolato? Pregunto esto porque en el momento del filtrado se complicó el medio tioglicolato debido a que tiene agar en su composición. Ahí no entendí mucho qué quiso poner, pero por ahí la primera parte, aunque sea, se puede contestar. Sí, es exactamente como él explica, es el caldo. ¿Por qué? Porque tiene en la formulación, digamos, un diseño para que sea fácil la filtración. Si no, lo que sucede es que durante la filtración se empieza a tapar el filtro y se empiezan a extender los tiempos de proceso, con lo cual deja de ser representativo, pero no por un tema del proceso en sí, sino por el insumo que estamos usando, que no es el adecuado. Es el caldo. Florencia Brunetto, si en un ensayo de Mediafil no consigo llenar el número de unidades representativo de un lote, pero sin embargo duró la misma cantidad de horas, más tiempo de exposición de los envases, y todas las unidades cumplen esterilidad, ¿puedo darla por válida? No. Hay 2 condiciones que tenés que cumplir. Que el proceso sea representativo en cantidad de horas, en parámetros y demás, y que la cantidad de lote también lo sea. ¿Sí? Es como hacer una esterilización y que te cumpla el bioindicador, pero que no te cumpla el F sub 0, por ejemplo. Alejandro Grillo, si se considera incluir en el Mediafil Test la etapa de elaboración, aunque en esa instancia no se ha filtrado el granel del medio de cultivo, ¿es necesario tener previamente la validación del método de la eficiencia de los filtros esterilizantes? Sí, a ver, cuando llegamos a las instancias de validación de proceso, ¿sí? Se supone que todo lo anterior, que son procesos parciales, deben estar validados. ¿Por qué? Porque si yo llevo una validación de proceso con incertidumbre, mi resultado va a tener la sumatoria de esas incertidumbres, con lo cual tampoco después, a la hora de tomar acciones, voy a estar 100% segura de lo que estoy haciendo. Así que sí, es correcto. Otra de Florencia Brunetto. Si en un Mediafil Test tuve un desvío de control personal de un fraccionador, pero las unidades cumplen esterilidad, ¿puedo darla por válida con la respectiva investigación de la no conformidad? Sí. De hecho, esa es la finalidad, digamos. Uno no espera que le dé todo impecable porque en la práctica no sucede y hay límites ambientales para el personal y para el área. Ahora, si alguno de estos límites se supera, pero no se refleja en el proceso, no se refleja en las unidades de Mediafil, uno tendería a pensar que tampoco se va a reflejar en el producto, que no olvidemos que los productos tienen conservantes, con lo cual son mucho menos, digamos, factibles de contaminar que un lote de Mediafil. Así que sí, la respuesta es correcta. Sonia Abreu preguntó, tengo entendido que siempre en los Mediafil se usa el medio de cultivo caldosodia caseína, ¿es así? Sí, el TCB es tripteína de soja, es el medio que se usa como medio nutritivo habitual, ¿sí? La sigla es TCB, pero la variante es el tioglicolato, no,
no existen otras variantes, por lo menos no en la bibliografía de referencia. Mayra Asensio, ¿qué clasificación debería ser el área de enfriado después de la esterilización de insumos? A, debería ser A, porque si yo pretendo ingresar algo que sale directamente de un proceso de esterilización y pensar que va a permanecer estéril, no puedo pasarlo por un área que sea de menor clasificación que el área estéril. Alejandro Grillo, el límite de bioburden a considerar para el granel de medio de cultivo, sin filtrar, ¿se encuentra descrito en alguna bibliografía en particular? ¿Está establecido un límite cuantitativo? En general, en la práctica habitual, y tengo que reconocer que no soy especialista de microbiología, ya que se está tratando de emular, digamos, el mismo proceso productivo, se suelen usar los mismos parámetros. Podría averiguar si existe algún límite específico en bibliografía, la verdad lo desconozco, pero en la práctica lo que sucede es que se usan los mismos límites que para el producto. Juan Pablo Ingracia, cuando el precinto se realiza en otra área contigua a la del llenado, ¿qué monitoreo microbiológico sería correcto adicionar? ¿Un monitoreo ambiental del operario en ese transcurso? Los mismos que para el dosificado, salvo el conteo de partículas, que no es obligatorio, pero a mi entender se tendría que hacer exactamente igual, porque estás en la misma condición. Hasta que el producto no está cerrado herméticamente, es el mismo proceso que el dosificado. Vamos a hacer un par más. Sí. La superficie del elemento filtrante tiene un poro de 0,2 nominal o debe ser absoluto. ¿Es recomendable reutilizar ese filtro con el mismo producto o es recomendable ir en la dirección del single use? Bueno, son dos preguntas importantes. Conceptualmente el poro es nominal, y se dice nominal porque en la fabricación de un filtro esterilizante no se puede controlar exactamente el tamaño de poro. Se entiende que en la normal de lo que vamos a encontrar, ¿sí? La media de los tamaños de poro van a ser de 0,22, que viene de la Bregundimona diminuta, que es el microorganismo más pequeño que se conoce. Con lo cual es un peor caso, digamos, si un filtro tiene 0,22, va a retener todo lo que pase por él, pero al decir que es nominal quiere decir que puede tener tamaños de poro más pequeños y tamaños de poro más grandes también. Con lo cual, y ahí enganchamos, digamos, con la segunda pregunta, con lo cual la reutilización no es recomendada por los fabricantes, porque al ser el tamaño de poro nominal y poder tener poros mayores a 0,22, yo no puedo estar 100% seguro de que no va a pasar nada hacia el otro lado del filtro. ¿El control de esterilidad se realiza sembrando el TCB o TIO en ambos medios o basta con la incubación del medio tal cual se saca la muestra del reactor? Perdón, no entendí la pregunta. Yo te la leo tal cual. El control, vuelvo a leer, ¿el control de esterilidad se realiza sembrando el TSB o TIO en ambos medios? ¿O No sé, basta? Ya no, porque ya son los medios, ¿no? Está claro, como. no sé Sí. cuáles serían ambos medios. Bueno, Roxana, cualquier cosita, mandanos un mensajito y Lo vemos podemos ahí ampliar que. después. Sí. A ver, una más. ¿Aptitud del medio llamas a Grow Promotion Test en todas las fases? No, es el Grow Promotion Test, exacto, pero es al final del proceso, ¿sí? Lo más representativo es hacer un blanco, o digamos un blanco, un desafío de viabilidad del medio que utilizaste para hacer el Mediafil, pero pasando por todas las mismas etapas que las unidades que después, digamos, vas a analizar, con lo cual es al final. Ok. ¿La esterilidad del medio se hace en TIO y TCB o es suficiente con la incubación del medio tal cual se saca del reactor, la temperatura de incubación según corresponda? ¿TIO a 30-35 y TCB a 20-25? Entendería que si vos estás usando TCB sería para condiciones, digamos, habituales de aerobiosis, pero lo tengo que averiguar. La realidad es que es muy específica de microbiología y debería consultarlo.
¿Hace falta usar data loggers en canastos, por ejemplo, aun si la cámara tiene telemetría, se puede incubar 14 días en cámara que trabaje de 28 a 35 con revisado a los 7 días? Ay, no sé. No, No sé. no, sí, yo lo entendí. Yo lo ¿Entendiste? entendí, Ah, sí, buenísimo. sí, yo lo entendí. Mira, la bibliografía indica claramente que los periodos tienen que estar sectorizados y que la temperatura que tiene que tener cada periodo varía entre 20 a 25 a 30 a 35. No se puede mezclar primero, no se puede hacer una única incubación a 14 en un solo lugar. Y por otro lado, podrías evitar usar los data loggers siempre y cuando tus cámaras tengan un sistema de monitoreo de temperatura y humedad continuo, principalmente de temperatura, ¿no? Porque la humedad en este caso no cumple ninguna función, pero la temperatura sí. Entonces, si tenés un sistema de monitoreo continuo, estás independizado de ponerle cualquier otra cosa. Ahora, si no, sería suficiente colocar data loggers dentro, digamos, de todo el lote para poder asegurar que todas las unidades terminaron pasando por el mismo proceso térmico, ¿sí? Si tengo ambos procesos de fabricación en planta, ¿debemos hacer 2 PCP, uno con TCB y otra con TIO? Sí, es correcto. Lo que te permite ahora la disposición es hacer cada 6 meses el de TCB y al menos una vez el de tioglicolato. Y obviamente esa vez tiene que ser exitosa, ¿no? Y si es validación inicial deberá ser por triplicado. Pero no se le da de forma textual un periodo de revalidación al medio en anaerobiosis. Bueno, vamos a hacer la última por el horario. Igual recorrimos bastante. Sí. De Karen Cortés. Hola, tengo 2 preguntas, ¿me ayudas por favor? En nuestra planta actualmente tenemos validado. En Mediafil Test Aerobio, esta validación se realizó con 3 lotes respectivamente. En este mes debemos realizar la verificación de esa validación y queremos incluir Mediafil Test con TIO. ¿Tomamos el proceso anaerobio como una nueva validación, una revalidación o sencillamente una verificación de mi Mediafil Test que se ha conservado correctamente? Otra pregunta, ya te paso las 2 si querés. ¿Es necesario tomar una muestra del granel para BioBarden antes de finalizar el llenado? Voy por la más fácil, que es la segunda. La muestra de BioBarden es solamente en la instancia de elaboración. No sé exactamente a qué te referís con antes de finalizar el llenado. O sea, una vez que vos filtrás, es muestra de esterilidad, no es BioBarden. Y lo segundo es, la realidad es que si vos querés tener los 2 procesos, digamos, las 2 condiciones validadas, tendrías que hacer 3 corridas de tioglicolato, aunque sea por única vez. Pero 3, una sola no es muy representativa. Te dé bien o te dé mal, digamos. Si te da mal, tenés un problema, pero no tenés muchos datos, con lo cual no sabes tampoco cómo reaccionar. Eh, Igual dependiendo de la autoridad nacional, deberían evaluarlo caso por caso. Bueno, si les parece vamos a dar por finalizado, son las 15:25, nos atrasamos un poco, pero bueno, había muchas preguntas, tratamos de barrer un poco, que haya preguntas de distintas personas, sé que algunas por ahí quedaron sin contestar, pero eran muchísimas. La presentación igual va a estar subida y sí vamos a tratar de hacer como en otras oportunidades algunas preguntas que nos parezcan bien significativas y que realmente suman y que no estén en la próxima presentación, subir las respuestas así escritas al final de algún slide adicional a la presentación. O quizás, Sonia, veríamos de poder sumarlas a la presentación que viene y tenerlas en cuenta para aclararlas también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y la segunda parte de esto, el 23 a las 14 horas, ¿no? Sería el 30, sería Hoy el es próximo jueves, en perdón, una el semana. 30. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, hasta luego.